y lo deposita en las pequeñas celdas que tienen y luego lo sella con cera. Pero la manera en que lo hace es que las abejas que están recolectando el néctar regresan a la colmena y le pasan la miel por regurgitación a las abejas jóvenes que están ahí trabajando. Entonces, en algunos textos le dicen como que es el vómito de las abejas, pero está mal empleado porque, como ustedes saben, el vómito, ¿qué es el vómito? Fisiológicamente hablando, ¿qué es el vómito? Pues ya sería parte pues del quimio ya que pasó un proceso de digestión, ¿no? Sí, pero ya según yo tiene ácidos gástricos. Sí, está asociado ya con un proceso, vamos a decirlo así, como un proceso patológico, como que hay algún problema y entonces viene el vómito. Y en el caso de las abejas es un proceso de regurgitación, pero no es como tal que esté algo mal, sino que es parte de su proceso. Entonces, por ahí muchos apicultores y biólogos, claro que refutan esta situación de que no debe de decirse el vómito como tal. Sí es una regurgitación, pero no vómito como tal. Pero bueno, entonces pasan esto por regurgitación a las abejas jóvenes y las abejas jóvenes lo depositan en las celdas, en la colmena, para que termine pues de producirse y sellan con cera la colmena. Pero lo que es interesante, ya ustedes van a decir, ¿y esto qué? ¿Esto qué tiene de interesante? ¿Han escuchado o alguien vio, leyó de que hace algunos años empezaron a tener mieles de colores? Sí, yo ya lo había escuchado. Porque mi abuelito se dedica a eso. Ah, ¿y qué te dijo? ¿O él lo ha visto, lo ha presenciado? Él lo ha hecho. Bueno, lo ha visto porque él en Acapulco es recolector de miel. De eso es su sustento, básicamente. Ahorita ya ha escaseado bastante porque dice que ya casi no hay abejas. Sí. Entonces ya no es rentable para él y ya como que ya se está, pues ya no lo está practicando tanto. Pero él sí él me llegó a contar cuando fui que las abejas comenzaron a tener miel de colores. Pero él lo asocia, él me decía que era porque depende del tipo de flor, me empezó a decir, pero pues no sé si sea la realidad. Él me decía que era que el tipo de flor que ellas chupan o no sé cómo decirlo, pues es la miel, el tipo de miel que generaban. Por ejemplo, él me decía, mira, ¿ves esta miel? Y era más clarita que otra. Dice, este es de flor de durazno, porque en esta época es la flor que se da y así. Pero no sé si sea la realidad del, pues no es como que sepa mucho de eso. Sí, los colores de la miel sí pueden variar dependiendo del tipo de flor, pero se conservan, vamos a decirlo así, entre un amarillo y un cafecito, vamos a decirlo así, de manera normal. Este tipo de mieles de colores, o esto que sucedió, que observaron, sucedió en Francia y básicamente tenían o sea, miel azul, miel verde y una hasta como miel naranja. Y claro, se puede ver hasta como muy padre o decir, ya tenemos mieles de colores, pero resulta que esto sucedió porque las abejas estaban alimentándose de los desechos de una fábrica de M&M's que estaba cerca de donde estaban la mayoría de estas abejas. Entonces, al hablar ya de M&M's, ya podemos nosotros inferir o puede resultar hasta lógico pensar que esto se puede ver muy bonito, pero resulta tóxico. Ya saben que pues en la industria de M&M utilizan muchísimos colorantes que pues claro van a ser tóxicos y las mieles pues tenían un montón de características que ya no son propias como tal de la miel. Pero lo que me pareció a mí súper interesante es que sí, bueno, ya investigaron todo esto y qué mal que se estén alimentando, pero ¿cuál era la causa de que estuvieran alimentándose de los desechos en vez de estar haciendo lo de las plantas? Y la teoría o la hipótesis que se tiene hasta ahorita es que aparentemente se volvieron flojas y les daba flojera literal ir a las plantas y preferían ir a la fábrica esta de desechos de M&M para estarse alimentando. Y entonces se empezaron a preguntar por qué se están haciendo flojas y al parecer tiene que ver con algo que se llaman los nicotinoides,
que están presentes en pesticidas. Y estos neonicotinoides, pues son unos agentes depresores del sistema nervioso que están presentes en pesticidas, pero que aparentemente están afectando a algunas poblaciones de abejas. Y entonces, esta situación, además de que ya estamos reduciendo la población de abejas, las abejas que tenemos, el simple hecho de que las estemos, o sea, que se estén haciendo flojas, nos va a traer un montón de problemas, porque entonces vamos a empezar a tener, de por sí ya se está reduciendo la población de abejas, entonces las que quedan no van a hacer, digamos, la chamba que tienen que hacer, y ya saben que si las abejas desaparecen o si dejan de hacer las funciones que hacen, pues también a nosotros nos va a perjudicar. Entonces ahí por eso se los dejo, porque se me hace muy interesante que se esté investigando esto del comportamiento de las abejas, y lo más preocupante pues es a causa de qué. Y una de las teorías es esto de los neonicotinoides. Por ahí utilizaron algunas abejas con algunos sensores para evaluar esto de la flojera como tal, y que se vuelven también más antisociales. Bueno, eso era todo. No sé si alguien tiene algún comentario, ya si no, para ir ahora sí a la clase. ¿Algo? ¿Nada? Yo sí. No, ¿Cree que si en algún momento se extinguen las abejas, se va a acabar el mundo? Es que dicen eso. Sí, yo creo que sí. Si no ideamos algo pronto, o sea, ahorita actualmente como estamos, que dependemos de toda la polinización, sí, no tanto que dependamos de la miel, sino de la polinización. Entonces, en este momento sí, si en un futuro no muy lejano, con toda la tecnología que se viene, hasta se me ocurre, o sea, tenemos robotcitos que hagan la chamba de las abejas, puede ser que ya no vayamos a enfrentarnos a esa situación, pero ahorita actualmente como dependemos de la polinización, sí. Si ahorita se extinguen, sí. Bueno, gracias, doctora. Ya todos, sí, muy tristes. No se pongan tristes, tenemos que hacer cosas, vamos, para eso estamos, mucha gente, cada quien en sus áreas, trabajando en diferentes situaciones, y bueno, acuérdense que todos podemos aportar nuestro granito de cierta manera. Dime, Jess. Bueno, también noté hace unos días cuando nos tocó en el laboratorio de Prope que había un panal justamente en el de los laboratorios por fuera, y había muchas abejitas muertas. No sé si las hayan fumigado o se hayan muerto solitas, pero se me hizo muy cruel, porque literalmente el piso estaba llenísimo así de abejas. Y creo que en algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando está eso, o sea, hay un panal cerca de alguna comunidad o en tu casa, no las matan, llaman, no sé, a los bomberos, no sé a quiénes, que mueven el panal hacia un lugar seguro, pero no las matan. Sí, ahorita eso es de la situación, y el gran problema ahorita que se tiene es todo lo que tiene que ver con agricultura. El suelo es cada vez menos fértil, y de hecho lo podemos ver que ahora nuestros productos carecen de un montón de nutrientes, o bien tienen una menor cantidad de ellos, y eso se debe a cómo hemos impactado los suelos, o que estamos utilizando suelos que no son aptos para ciertos productos. Entonces de ahí viene el uso pues de pesticidas también, porque pues estamos teniendo los problemas de infestaciones, y también de un montón de compuestos para hacer la tierra más fértil o bien más nutritiva. Entonces muchos esfuerzos de los que se están haciendo actualmente es enfocarse a todo lo que tiene que ver con agricultura. Por eso es tan importante entender, o más bien volcar muchos esfuerzos hacia la agricultura, porque eso nos va a permitir impactar favorablemente o también desfavorablemente a las abejas, por ejemplo, y a otros insectos polinizadores. Pero bueno, han encontrado incluso restos de algunos metabolitos de fármacos también en suelos, por todo el ciclo que se tiene, y por tanto consumo de medicamentos que tenemos, que bueno, es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? De fármacos. Bueno, era lo que les quería compartir, un pequeño plus de las abejitas.
Y ahora sí, pues vamos a iniciar. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Ya vimos todo lo que tiene que ver con receptores farmacológicos, ya lloramos, nos secamos las lágrimas y ahora ya estamos muy contentos, ¿no? Y contentas. Porque ya se va a acabar el semestre, ¿o no? Maestra, hablando de acabar el semestre, tengo una duda. El examen había quedado el 24, ¿verdad? ¿Va a ser Qué bueno también? De hecho, no me acordaba si era el 22 o el 24. Pero va a ser en línea también, es que cae en jueves, por eso se me hizo raro. Sí, en línea. ¿Y el viernes habría clase o cómo estaría? ¿Me recuerdan qué les había dicho en el Es que ese día yo no fui, entonces estoy media perdida de eso. Es que creo que no tengo. ¿Alguien le tomó foto cuando vimos el calendario? Yo le tomé foto y habíamos puesto que el 25 iba a ser una presentación. Sí. ¿Era lo del equipo o no recuerdo cuál presentación? La presentación, más bien como de divulgación, la presentación de su proyecto. Eso vamos a hacer el viernes 25 y es el último día que nos vamos a ver. ¿Está bien o no está bien? Sí, ¿El viernes 25 vamos a hablar de las presentaciones? Sí, entonces el 18 todavía tenemos una clase, nos falta ver farmacovigilancia. El 24 tenemos entonces el examen y el 25 nos vemos para que me hagan sus presentaciones y les puedo dar calificaciones preliminares. Ya nada más me faltaría evaluar la parte de esto trabajo final y ya que tengan de manera preliminar y el sábado o domingo ya se los podría subir para que la revisen y ya poderlas subir al sistema. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, doctora. Sí, doctora, está bien. Ok, entonces así quedamos, Adriana, ¿de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Ok, bien, entonces, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Creo que sí terminamos la presentación. ¿Qué vimos la clase pasada? Todo lo de Los receptores. antagonista, ¿Todo lo de qué? Lo del antagonista y agonista, dijo, sí, pues vimos eso. Ok, antagonista, agonista, completo, parcial, agonista inverso. También vimos ya los receptores, ¿verdad? Díganme las familias de receptores. A ver, Kevin, dime una familia de receptores. Ay, perdón, ¿qué pasó ahora sí? ¿Dónde estabas, Kevin? A ver, aquí. Ya. A ver, una familia de receptores. Una familia de receptores. Eso lo tengo en el cuaderno, ¿no? No sé. A ver, denme un segundo. Si no lo tienen en el cuaderno, ¿de qué se acuerdan? Fátima, a ver, ¿te acuerdas de alguno? Y ahorita Diego. A ver, ¿quiénes más tengo aquí? A ver, Diego. Ok, unidos a proteínas G. ¿Cómo se le llaman a eso? Tiene una contracción. Ajá, pues GPCR. ¿Qué otros podemos encontrar? A ver, José. Ahorita, ahí voy, Jess. ¿Los demás? ¿En dónde andan? A ver, Jess, ¿qué otros? Pues está, por ejemplo, la familia de receptores de membrana en donde entran los que dijo mi compañero, los proteínas G, los canales iónicos activadores por ligando, por ejemplo, o los intracelulares que son los nucleares. Ok. ¿Y qué otro es? A ver, entonces tenemos los que son acoplados a proteína G, los canales iónicos. ¿Qué otros? Asociados a enzimas. ¿Como cuál? Como cuál, yo les comentaba que hay un subgrupo ahí muy común. Dime, Jara. Yo decía que como los de tirosina sinasa. Los de tirosina sinasa. Era como...
Sí, son los más comunes. Entonces, ya ven, ya ni se acuerdan, tienen que ponerse a repasar, si no, va a ser muchísima información. Entonces, recuerdo, creo que sí le subí un problema, ¿no? Un caso clínico. Sí. ¿Y qué tal? A ver, ¿alguien que me pueda leer el caso clínico? A ver, Jess. Yo. Ok, a ver, Jess. Si quieres tú inicia, déjame lo abro. Si quiere Fátima, está bien. A ver, sí, Fátima. Sí, dice, una mujer de 53 años acude al servicio de urgencias por dificultad aguda para respirar. La paciente está febril y normotensa, pero ansiosa, taquicárdica y marcadamente taquipneica. La auscultación del tórax revela sibilancias difusas. El médico realiza provisionalmente el diagnóstico de asma bronquial y administra epinefrina por inyección intramuscular, mejorando la respiración del paciente durante varios minutos. Posteriormente se obtiene una radiografía de tórax normal y el historial médico es notable solo por hipertensión leve que está siendo tratada con propanolol. El médico le indica al paciente que suspenda el uso de propanolol y cambia el medicamento antihipertensivo del paciente a verapamilo. Ok. Y ya están las preguntas. Gracias, Fátima. Entonces, alguien que me ayude con la número 1, me levanta la mano y si no hay participación, pues al azar. A ver, Jess, número 1, ¿por qué es correcta la decisión del médico de descontinuar el propanolol? Porque según investigué, el propanolol es una forma eficaz, por decirlo así, para tratar la antihipertensión, pero es antihipertensivo en combinación del verapamilo, pero puede causar afecciones en los ventrículos del lado izquierdo. Entonces, el descontinuarlo, por decirlo así, y cambiarlo por el otro medicamento, es para evitar este tipo de afecciones en el aurículo ventrículo izquierdo. O sea, la combinación no es buena la que se daba entre el medicamento que le recetó y el propanolol. ¿Cuál medicamento? Cuando le dijo que lo cambiara por el verapamilo, el antihipertensivo, porque si lo combinaba con el propanolol podría ser por decirlo así, para el paciente. Ok, porque es que aquí más bien hace un cambio, no tanto que lo vaya a combinar propanolol con verapamilo. Pero, ok, está bien, Jess. A ver, Fátima, ¿o quién? ¿Alguien más me había levantado la mano antes? Creo que la levantó Jara, pero no pero sé ya qué iba. Bueno, pues es que el propanolol es un beta bloqueador, entonces investigué que una de las reacciones adversas que podía causar, pues entraba ahí el asma y varios ¿qué era? No recuerdo qué. Bueno, pues por eso estaba taquicárdica. También por eso, porque le estaba causando reacciones adversas. Muy bien, sí. ¿Alguien más? A ver, Jara. Sí, yo. Jara y luego Celina. Yo tengo, pues como primero que es contradictorio usar propanolol cuando se detecta como asma bronquial. Y dice que más que nada porque al activar los receptores beta 2 suelen producir broncoconstricción y bloqueo de las vías aéreas. Y encontraron que si, por ejemplo, adelantándome poquito a la pregunta 3, que si se recetaba como otro tipo, pues la verdad es que lo que producían o las consecuencias era que producía tos y podía ocasionar el asma y eran como más complicaciones. Ok, muy bien, Jara, muchas gracias. Casi es lo mismo que dijo Jara, pues que el propanolol causa una contracción del músculo liso bronquial. No reduce directamente la circulación, pero esto es lo que causa y hace que se cierren los bronquios en el receptor beta 2 de algunos pacientes.
Y ya lo que leí fue que sobre todo en los pacientes asmáticos o con problemas respiratorios. Muy bien. Y entonces, ¿por qué el verapamilo es una mejor opción? A ver, ¿alguien más? Como esta ya tiene otro tipo de función, que este ya no es un betabloqueador, sino que actúa directamente en los canales de calcio. Una de las funciones que tiene como tal es que relaja los músculos lisos, haciendo que pues estos vasos se dilaten y mejora lo que es la hipertensión. Eso también puede ayudar, por ejemplo, en el caso del asma, que pues, están en contracción los bronquios y hace que la respiración sea más dificultosa. Muy bien, pues básicamente ya me lo dijeron. Muy bien hecho. Si alguno o alguna tuvo alguna dificultad, ahorita en la presentación, ahí les puse como todo en texto para que, es más, vamos a verlo. Creo que no lo pueden ver. Ahora creo que sí. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ya. Entonces, ya sé, es mucho texto, pero se los dejo para aquellos que a lo mejor no pudieron encontrarlo o tuvieron ahí alguna dificultad. Tal cual como nos mencionaban, el propanolol es un antagonista de los receptores adrenérgicos de beta. Es un fármaco antihipertensivo que es útil porque va a reducir el gasto cardíaco y probablemente también la resistencia vascular, pero pues también previene la broncodilatación inducida también por los receptores beta adrenérgicos y entonces pues puede provocar la broncoconstricción en individuos susceptibles, en el caso de los que presentan algún cuadro de asma. Entonces, los bloqueadores de los canales de calcio, como nos decía, creo que era Jesús, como el verapamilo, también reducen la presión arterial, pero actúan sobre un objetivo diferente. Entonces, rara vez van a pasar estos problemas que nos provoca o que tiene el propanolol. Un enfoque alternativo en este paciente sería utilizar un fármaco antagonista de los receptores adrenérgicos. Aquí vamos, déjenme nada más pongo. Ahí. Mi láser. Como el metoprolol, que se une preferentemente al subtipo beta 1, que es un receptor adrenérgico beta importante en el corazón y tiene una afinidad más baja, es decir, que tiene una mayor constante de disociación, o sea, es, digamos, más rápido que se vaya a desacoplar, ¿sí? O sea, eso se refiere que sea de una afinidad más baja o una mayor KD, que es constante de disociación, para unirse al subtipo beta 2 que va a mediar la broncodilatación. Y aquí esto ya nada más es para que lo tengan en cuenta, que ya sé que lo tienen muy presente, pero hay que tenerlo súper, hiper, mega presente, que la selección del fármaco o grupo de fármacos más apropiados para algún tipo o alguna afección que tenga el paciente o la paciente requiere conocer todo el cuadro digamos que todo el paciente como tal, todo lo que está presentando para poder yo determinar la prescripción correcta y adecuada. Ahora que ya tienen estos conocimientos, ya saben la importancia que es entre hacer algunos cambios en la farmacología o en el tratamiento de un paciente. ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración? Yo. Entonces, en el caso que tengamos un paciente que tenga problemas respiratorios, el propanolol no se le receta, ¿verdad? Podría ser, o sea, nada más habría que evaluar, primero que nada, tú tienes que evaluar que el paciente, cuánto tiempo a lo mejor lleva con el propanolol, si el problema respiratorio es a causa de qué, de una broncoconstricción o cuál es el problema real del problema respiratorio. Y si ese es el caso, entonces sí habría que ver que se tenga un cambio en la prescripción. Pero tienes que tomar en cuenta toda la situación del paciente, ¿sí? Va, gracias, doctora. Gracias. ¿Bien? Sí, ok. Entonces, ahora vamos a revisar que aquí está. Lo que tiene que ver como tal con cuantificar
el antagonismo o el agonismo y más allá también cómo verificar este tipo de interacciones. Y algo que es muy común y muy importante señalar y tener presente es la relación dosis-respuesta. ¿Se acuerdan que cuando veíamos farmacocinética, veíamos otro tipo de gráficas? ¿Qué teníamos en el eje de las X cuando veíamos farmacocinética? Creo que era concentración plasmática, ¿no? Concentración plasmática, y en el eje de las Y Era el fármaco. el fármaco. Era el tiempo. Era el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿sí? Entonces, en farmacocinética sí nos basamos mucho en el tiempo por todo ese proceso que está sucediendo en nuestro cuerpo, todo lo que le estamos haciendo al fármaco. Y cuando hablamos ya de farmacodinamia, nos interesa o lo vemos desde el punto de vista de la respuesta, el efecto que yo voy a tener. Entonces, este tipo de gráficas son las que van a ver cuando hablemos o se hable de farmacodinamia, que tiene que ver con la respuesta o el efecto con o graficado o versus la concentración del fármaco. Aquí, igual que como vimos en farmacocinética, si se fijan, esta es una gráfica lineal, o sea, aquí no hay ningún cambio de logaritmo, pero el problema que luego se tiene son evaluar este tipo de gráficas, porque además estas se van hasta el infinito y más allá. Entonces, las van a encontrar en una escala semilogarítmica en la que el fármaco, la concentración del fármaco va a estar en escala logarítmica y la respuesta máxima en escala lineal. Y entonces podemos nosotros medir o tener algo que se conoce como la S50. La S50 es la concentración efectiva que produce la mitad o el 50% del efecto máximo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto máximo? Pues me lo va a decir lo que yo sea que esté evaluando. Por ejemplo, si yo quiero disminuir la presión arterial, tengo que determinar cuál es la respuesta máxima, o sea, cuál es esa disminución de la presión arterial. Esto ya se hace en los estudios clínicos. Ustedes no lo van a realizar, pero es nada más para que lo conozcan. Esto se determina durante los estudios clínicos, la respuesta máxima y las S50. Eso se puede determinar de manera experimental, tomando en cuenta pues varios parámetros, o bien ya se tiene para algunos fármacos. ¿Sí? ¿Queda claro qué es la S50? Sí. Ok. Entonces, algo también muy importante que hay que tomar en cuenta es la afinidad, la eficacia y la potencia. La interacción de un fármaco con su receptor se va a caracterizar por el grado de unión del fármaco con el receptor y la generación de la respuesta en un sistema biológico. Y esta ecuación es muy famosa y también muy simple de ver, en la que se tiene un ligando más el receptor, va a haber una constante de asociación y una de disociación para formar el complejo ligando-receptor, y esto a su vez pues va a generar una respuesta, ¿sí? La formación reversible del complejo ligando-receptor, o sea, esto de aquí se le conoce como afinidad, ¿sí? O sea, que va a haber algunos fármacos que tengan una mayor afinidad por el receptor que otros, ¿de acuerdo? No vamos a hacer cálculos de eso, no se preocupen, es nada más para que lo conozcan. Si van teniendo dudas, me dicen. En el caso de la potencia, dime. ¿Puede repetir eso de nuevo? Si no ¿Cuál de entiendo. todos? La parte de la afinidad, que no le comprendí muy bien. Sí, la afinidad es la formación reversible del complejo ligando-receptor, o sea, es cuando se unen. Cuando se une el fármaco o el ligando, saben que el ligando es alguna sustancia que tenemos de manera endógena. Cuando se une al receptor, eso va a ser su afinidad. ¿Qué tan afín o el grado de afinidad va a estar dado por los enlaces que puedan formar? Y eso tiene que ver con la estructura química del receptor y
y del fármaco o del ligando como tal. Entonces, va a haber fármacos que tengan mayor afinidad por ciertos receptores que otros. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien. La potencia es la fuerza y es la cantidad de fármaco. Dime, Jess. Ahorita mencionó el ligando como un fármaco, entonces también puede ser un fármaco. El ligando, claro, es lo que habíamos revisado, que el ligando, ¿qué es un ligando? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Sí, habíamos dicho que es una sustancia endógena, como se acaba de decir, en el cuerpo que se unirá a un receptor para, ¿cómo es? Producir una respuesta. Ajá, Ok. puede ser endógena o exógena, pero Puede sí ser es endógeno y exógeno. Así es. Si es exógeno, mi ligando, ¿qué es? ¿Qué? un fármaco, podría ser. Fármaco. Un fármaco. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedaría el receptor? ¿Cómo entonces quedaría? Usted mencionó en su definición que se unía el ligando al receptor. Y el ligando, pues, dijo que puede ser endógeno o exógeno, ¿no? En este caso, un fármaco o una sustancia que está dentro de nuestro cuerpo. Ajá. ¿Y el receptor? El ligando y receptor. Pues Es que ser- no como yo creo que se refiere que podría estar, por ejemplo, o en la membrana celular o en el citoplasma o en el, o cómo es la. Sí, ¿no? Perdón, Jess, no entendí muy bien la pregunta. Es que dijo que la unión, lo que me confundí es que dijo ahorita la unión del ligando y el receptor. Entonces, El ligando es una sustancia endógena o exógena, ¿sí? O sea, por ejemplo, va a ser la norepinefrina, ¿no? Ese va a ser un ligando endógeno, pero yo también lo tengo como fármaco. Y va a llegar a un receptor donde va a ocasionar o va a provocar una respuesta cuando se une al receptor. ok, es que yo lo vi como dije, entonces el receptor lo está también manejando como una sustancia, pero no, ese No. Ok, ya. Es Sí, lo que me confundió. Es lo que me había confundido, porque ya lo habíamos mencionado en la clase de una forma y ahorita dije, a ver, entonces me confundí en la clase o qué onda. Pero no, ya, sí, entonces sí estoy bien. ¿Sí, de acuerdo? ¿Todos bien? ¿O alguien más? ¿Alguien más tiene duda? Ok, perfecto. Entonces, tenemos la potencia, que es la fuerza, es la cantidad de fármaco que se necesita para producir un efecto determinado. Por ejemplo, si 5 miligramos del fármaco A alivian el dolor con la misma eficacia que 10 miligramos del fármaco B, el fármaco A es 2 veces más potente que el fármaco B. ¿Sí? Y lo pueden ver aquí en la gráfica. ¿Cuál es aquí más potente? ¿El fármaco X o el fármaco Y? El X, ¿no? Porque menor concentración de medicamento hace el efecto. Es más potente, ¿sí? Eso es la potencia. ¿Sí? Sí. Sí. Y luego tenemos la eficacia, es la capacidad de un fármaco para activar un receptor y producir un efecto. El ejemplo que tengo aquí es el diurético furosemida, que elimina a través de la orina una cantidad mucho mayor de sal y agua que el diurético hidroclorotiazida. Por lo tanto, la furosemida es más eficaz que la hidroclorotiazida. Ay, luego esos parecen trabalenguas. ¿Cuál es aquí más eficaz? ¿El fármaco X o el fármaco Y? El X. El X, ¿por qué? Porque el SC50 lo pasa antes y también llega a la dosis máxima. ¿Sí? Ahorita que dices el S50, fíjense la diferencia aquí cuando tenemos lo de la potencia. Si se fijan, no tiene que ver con la respuesta máxima, sino que con menor cantidad va a alcanzar esa respuesta. Si lo alcanzan a percibir, vean aquí como la línea roja y la línea morada, no hay una disminución en cuanto a la respuesta, solo un desplazamiento de la dosis efectiva 50. ¿Sí se fijan? Como más bien con una menor dosis yo alcanzo una dosis efectiva 50, pero al final la respuesta máxima no se está afectando cuando uno habla de potencia. ¿Sí?
Y en el Pero sí caso de que sea eficaz, vean que aquí sí está modificada la respuesta máxima. El fármaco X es más eficaz porque logra una respuesta máxima, mientras que el fármaco Y no la está alcanzando. ¿Sí? ¿Sí alcanzamos a percibir eso? Por ejemplo, el C50 puede variar dependiendo del fármaco, ¿no? O sea, la dosis puede ser, como dice el ejemplo, muy pequeña, pero su efecto de concentración al 50% es, por decirlo más, pues potente, ¿no? De la redundancia. Potente. Sí, eso, por eso habla de una potencia. O sea, la potencia no tiene que ver, o más bien, la potencia, ambos fármacos van a alcanzar el efecto máximo, cualquiera que sea el efecto máximo, solo que uno lo va a hacer, por así decirlo, más rápido que el otro. No me gusta decirlo más rápido, simplemente con menor cantidad va a alcanzar ese efecto. ¿Sí? Era como lo que veíamos de intravenosa, ¿no? Que entraba totalmente cantidad, por decirlo, pues no igual. Los fármacos que sean por vía intravenosa y que uno sea más potente que el otro. ¿Sí? Sí. Ok. Esto está muy, muy marcado o se realiza mucho en ensayos clínicos, que ahorita que veamos la eficiencia, por ahí hay algunas contradicciones, pero bueno, en general, un fármaco con alta eficacia se dice que puede ser un agonista completo. ¿Qué es un agonista completo? Que ejerce el efecto de manera, pues, total, ¿no? Completa. ¿Y un fármaco con baja eficacia? ¿Qué va a ser? Pues un agonista parcial. Y cuando veíamos esto de agonistas y antagonistas, yo les contaba, un fármaco que se une a un receptor, o sea, se va a unir, o sea, sí se está uniendo, pero va a tener cero eficacia, es un antagonista. ¿Sí? ¿Por ¿Puedes qué? repetir lo último? Porque si un fármaco se une a un receptor y muestra cero eficacia, es un antagonista. Porque como no está mostrando un efecto, también está bloqueando el mismo receptor con un ligando que sí realiza la respuesta. Exacto, no tiene una actividad intrínseca. ¿Sí? Sí. ¿Todos claro? No quiero que se me vayan aquí a confundir ni a perder. Eso yo lo veía o veo como usted nos dijo un ejemplo a esas cajitas que a veces cuando éramos pequeños nos ponían para tapar el hoyito y no cabía otra pieza ahí. Entonces, cuando este fármaco antagonista se coloca en esa parte, pues no deja que otro haga efecto sobre ese lugar, ¿no? Y ya se considera antagonista. Sí. Sí. Todos los demás sí están aquí, es que luego cuando estamos en virtual, cuando son un montón, no sé quiénes sí están y quiénes no. ¿Todos los demás? Sí, Estamos. y aquí estamos, doctora. Sí, ok, bien, ya sentí el bombardeo de sí, bien. Ok, entonces, lo que les comentaba, la eficacia se mide bajo condiciones ideales y controladas. O sea, por ejemplo, los ensayos clínicos, alguien está monitoreando, se tiene todo muy bien controlado y de esta manera se determina la eficacia de los fármacos. La efectividad es algo que se da en condiciones reales. O sea, cuando el fármaco ya está en un mundo real donde no está controlado, ya se sabe de qué tan efectivo o no, comparado de qué tan eficaz fue cuando se estaba en el estudio clínico. Entonces, un fármaco puede ser eficaz en los ensayos clínicos, pero no en la práctica. Por ejemplo, un fármaco puede tener una alta eficacia en la reducción de la presión arterial, pero puede tener baja efectividad, ya que causa tantos efectos secundarios que los pacientes lo toman con menos frecuencia con menos frecuencia de lo debido o dejan de utilizarlo. Por lo tanto, la efectividad tiende a ser menor que la eficacia. ¿Sí? O sea, esto no es necesariamente porque el fármaco no fue eficaz, sino que ya se demostró que fue eficaz, pero hay otras situaciones en las que ya no es tan efectivo, pero por ejemplo, en este caso, porque el paciente no está teniendo la adherencia terapéutica. ¿Sí? Nada más para que lo tengan en cuenta. Sí, Ok,
Una mayor potencia, eficacia o efectividad no significa necesariamente que un fármaco sea mejor que otro. Para determinar las cualidades relativas que los fármacos tienen en una determinada persona, se debe tener en cuenta muchos factores, como se los mencionaba desde el caso clínico, los efectos secundarios del medicamento, la toxicidad, la duración del efecto, lo que va a determinar el número de dosis diarias requeridas y también, pues, cuánto va a costar. Todo esto de adherencia terapéutica es lo que en teoría deberíamos, como profesional de salud, tener en cuenta y no siempre se toma en cuenta por, a veces es por falta de conocimiento, a veces es por la misma premura que se tiene en la atención del paciente, y más cuando se está en una atención pública, que la demanda es tan alta que el médico no tiene la oportunidad de hacer todo este análisis, y otro también puede ser también la experiencia que se va ganando con el paso de los años. Ahorita, por cierto, pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Ustedes sí dicen la médica o no? O sea, ¿es el médico y también dicen la médica? Pues yo digo... Es la médico, ¿no? ¿La médico? Ok, no, es que... La médico, o sea, ¿yo puedo decir la médico? Sí, sí está bien. O a lo mejor no, ya sé que ahorita que está bien y que está mal, no lo sé, pero es común, ya más común decir la médico. Sí, pues es como el dentista y la dentista, ¿no? Es el médico y la médico. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Que tenga un comentario de eso. Es que eso tenía duda. Dije, ¿la médica? No, no. La Pues médica. yo sé que no es el término correcto, pero yo en lugar de médico, médica digo doctor y doctora. Ok. Es que sí, ahí como estoy mucho en el área de investigación, esa cuestión sí está luego muy a la vista, porque algún doctor o doctora se considera cuando tienen un doctorado, y por eso yo más bien lo digo como médico y médica. Sí, Pero, yo la costumbre de cuando uno está chico, sí, pero lo sé. sí, se oye mucho eso de que no, un doctor es cuando tiene doctorado. Yo al final no tengo, yo tenía un jefe cuando estaba en el Hospital General de Occidente, no voy a decir su nombre, pero él se molestaba muchísimo cuando alguien le hablaba por teléfono y primero que le hablaran de tú y luego si no le decían doctor no sé qué, o sea, y si uno le comentaba como, bueno, pero es que usted es médico y no sé qué, un par de internos me tocó que hicieron esos comentarios y uy, era el caos. Ya luego también hay gente que tiene muchísimo ego que no es nada sano, pero bueno. Entonces, yo creo que lo voy a empezar a decir como la médico. Creo que me hace match a mí. Bueno, en fin. Ya pues, vamos ahora con mecanismos del antagonismo. Otra vez, ya sé que ya se ven lágrimas, pero ya no van a llorar, ya están ahorita del otro lado del charco. Entonces, mecanismos del antagonismo, sabemos que tenemos el antagonismo competitivo. Recuerdan que cuando veíamos todo esto de agonista y antagonista, y esto es nada más para que vean las gráficas, cómo se ve impactado el efecto como tal cuando yo tengo un antagonista competitivo. Y por eso pues les incluyo los textos, porque luego a veces a lo mejor estoy hablando y no alcanzan a tomar nota. Pero entonces aquí el agonista A, aquí lo pueden ver ejemplificado. ¿Sí se puede ver mi láser? Sí, se ve. Y el antagonista aquí está ejemplificado como con la letra I. Compiten por el mismo sitio de unión de receptor. Eso es cuando son competitivos, o sea, van a ir a atacar al mismo. Aquí las curvas de respuesta para el agonista, es como pueden ver cómo inicia, pues tenemos aquí el control en verde. Se van a desplazar hacia la derecha dependiendo de la concentración del antagonista, de manera que la S50 para el agonista aumenta con la concentración del antagonista. O sea, si se fijan aquí, que tenemos una cierta concentración del antagonista, luego si yo lo aumento 3 veces, lo aumento 10 veces, yo voy a incrementar la S50 hacia la derecha. ¿Sí lo ven? O sea, yo agrego más cantidad de antagonista, pues desplazo la
S50 y agrego más, pues la voy a seguir desplazando más, ¿sí? Que al final van a alcanzar igual el efecto máximo, pero se va a ver desplazada la S50. ¿Qué era la S50? El efecto máximo, bueno, el efecto al 50%, no, la mitad. Sí, la mitad del efecto que se alcanza. La dosis con la que se alcanza Efecto máximo. la mitad o el 50% del efecto máximo, ¿sí? Y por eso les pongo aquí, no hay un cambio en la respuesta máxima, solo hay un desplazamiento de la S50 o de la línea aquí, como pueden ver, ¿sí? ¿Este desplazamiento por qué se dio, doctora? Porque en la presencia del antagonista, lo que hace es que empieza a desplazar la cantidad que se va necesitando del agonista para alcanzar la S50. Como que le dificulta más, pues, Sí. es el trabajo más difícil. Está compitiendo. ¿Dudas? Ok, entonces, un agonista parcial puede competir con un agonista completo para unirse al receptor. Sin embargo, el aumento de las concentraciones del agonista parcial inhibirá la respuesta a un nivel finito, característico de la eficacia intrínseca del agonista parcial. Los agonistas parciales pueden usarse terapéuticamente para amortiguar una respuesta, inhibiendo la estimulación excesiva del receptor sin abolir totalmente la estimulación del receptor. Por ejemplo, la vareniclina. ¿Alguien habla de la vareniclina? ¿No? Vareniclina, bueno, es un agonista parcial de receptor nicotínico y activa los receptores nicotínicos cerebrales lo suficiente como para prevenir el ansia, pero bloquea los efectos de la administración de dosis altas de nicotina al fumar un cigarrillo. Este se usa para el tratamiento de adicciones de nicotina, o sea, de adicciones del cigarro. Entonces, al ser agonista parcial, pues va a prevenir, o sea, sí va a prevenir el ansia, pero no va a bloquear por completo los efectos cuando se hace dosis de nicotina, cuando se fuma un cigarrillo, ¿sí? O sea, esa competencia también se da entre un agonista parcial y un agonista completo, y también es terapéuticamente utilizable, ¿sí? No entendí eso último, doctora. De lo de la vareniclina. Sí, pues sí, su efecto, sí. Sí, se ve parcialmente al receptor nicotínico, ¿sí? Y entonces, si entra, o sea, si se tiene la nicotina, porque se fumó y se tiene la presencia de nicotina, entonces, ¿qué va a hacer la vareniclina? Pues va a competir, ¿no? Con la nicotina. ¿Y qué va a pasar? Pues podría ser que los efectos de la nicotina tarden, o sea, le tarden más en llegar o cómo. Sí, así es. O sea, básicamente es bloquear esos efectos de la nicotina y, pues sí, permitir el tratamiento para la adicción con cigarro. Pero, no, o sea, al estar compitiendo, acuérdense que en la competencia, o sea, hay como tal, como ustedes lo pueden ver, una competencia. Entonces, llega, va a calmar esa ansia y todo, pero no va a ser un bloqueo completo en el que no exista ninguna estimulación por parte de la nicotina. Porque si la hubiera, a lo mejor yo puedo tener otro tipo de problemas. Entonces, es una disminución del efecto que tiene la nicotina. Si lo bloqueara totalmente sería ahora un adicto a la vareniclina, ¿no? Probablemente habría que ver si ese es un mecanismo que pueda tener, puede ser, pero no necesariamente. Pero básicamente es un tratamiento en el que hay una competencia sin hacer un bloqueo total para no tener otro tipo de situaciones que me pueden causar algún problema. ¿Sí? Sí, doctora. También compiten, o sea, el antagonista compite, pero también entre agonista parcial y agonista completo puede haber competencia y eso yo lo puedo utilizar a mi favor en la terapéutica, o sea, para tratar a algún paciente con algo mediante una competencia, ¿sí?
Y aquí lo pueden ver entonces qué es lo que va a suceder con las competencias. O sea, cuando uno habla de competitivo es porque se unen al mismo sitio, ¿sí? Y yo lo que hago básicamente es desplazar la cantidad que necesito del otro. O sea, yo requiero entonces más cantidad para poder alcanzar ese efecto. Pero va a haber algunos casos en los que yo no puedo hacer un bloqueo completo porque puedo tener alguna situación. ¿Sí? Sí. Ok. Los demás espero que sí, si no me dirían, ¿verdad? Sí, Sí, maestra. maestra. Es que luego en el salón de clases o bueno, en presencial los puedo ver, a veces les veo la cara y ya digo, no están entendiendo, pero aquí como no los veo, pues no sé, voy a asumir que entonces todo bien. Ok. La otra es el mecanismo pseudo irreversible o antagonismo no competitivo. Aquí, si el antagonista se une al mismo sitio que el agonista, pero lo hace de manera irreversible o pseudo irreversible, causa un desplazamiento de la curva hacia la derecha con una depresión progresiva de la respuesta máxima a medida que aumenta la cantidad del antagonista. Por eso lo pueden ver aquí. Esto es concentración del antagonista. Si se fijan que entonces aquí sí va a disminuir el efecto máximo. ¿Sí lo pueden ver? O sea, al mismo tiempo va desplazando ligeramente la curva hacia la derecha, pero también se ve marcadamente como pues prácticamente hay una disminución del efecto máximo. Porque aquí hay una competencia irreversible, o sea, es pseudo irreversible o irreversible en la que no hay competencia, ¿sí? No hay competencia, o sea, básicamente llega, se une y no se va, ¿sí? Y por lo mismo de que es irreversible, entonces ya no da suficientes receptores para que el agonista haga su efecto. Exacto, sí, exacto, ya no hay manera, en del antagonismo no competitivo no hay manera, hay que esperar a que el mismo cuerpo termine de hacer la función de su eliminación y ya, o bien a que empiecen a expresarse una mayor cantidad de receptores que mientras ya no exista la presencia de este antagonista, para que el agonista entonces empiece a unirse y vaya mitigando ese efecto. ¿Sí? Cuando se refiere al antagonista no competitivo, es como decir que no tiene oportunidad de competir con el agonista. Sí, no hay oportunidad. Sí. Porque digamos que el agonista acapara todo el receptor, ¿no? El antagonista. Uh-huh. Sí, o la cantidad de receptores que existen. Ok. Bien, el otro es el alostérico. ¿Se acuerdan qué era el alostérico? Que en lugar de unirse al sitio normal que se une ligando, se une a otro sitio, ¿no? Del receptor. Sí. Así es. Entonces, aquí como pueden ver, se va a unir a otro tipo, en otro sitio, en otro sitio, y por eso aquí les pongo un ligando alostérico, puede ser I o el P, ahorita les digo por qué P, se une a un sitio diferente de receptor para inhibir la respuesta. Las concentraciones crecientes de este antagonista desplazan las curvas progresivamente hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí se fijan? Muy similar a lo que veíamos con el otro. Pero aquí puede, o sea, no necesariamente tiene que ser irreversible. Va a depender de si existe aquí una modificación en algo que está haciendo este antagonista. Y entonces va a inhibir la respuesta. Pero en el caso o hay otro caso en el que también puede haber una potenciación. ¿Sí? Aquí puede haber una potenciación. Aquí las concentraciones crecientes de P desplazan las curvas progresivamente hacia la izquierda. Entonces puede ser que P esté ocasionando algo que permita que exista una potenciación. ¿Sí? Sí, maestro. Bien. ¿Dudas? No, todo bien. Bien.
Ok, el efecto del alostérico es saturable. La inhibición o potenciación alcanza un valor límite cuando el sitio alostérico está completamente ocupado. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las combinaciones farmacéuticas. A ver, además de estas, díganme algunas combinaciones que ustedes conozcan en la misma presentación. Ibuprofeno con cafeína. ¿Ok? Bueno, hablar aquí nada más de combinaciones farmacéuticas de sinergia o aditividad, que ahorita lo vamos a revisar, tiene que ver con fármacos que estén prescritos para el mismo tratamiento, o sea, que vayan destinados a un efecto similar o el mismo efecto. Porque Sería claro, podemos tener, perdón, Jesús. No, sí, o sea, ya en ese caso pues sería, por ejemplo, como el trimethoprim con sulfa o la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Que... Sí, sí. Es Pero que bueno, por ejemplo, bueno, está bien. Habría que ver el tipo de combinación, porque luego los más comunes que son los antigripales, pero en los antigripales nosotros tenemos una combinación de diferentes principios activos para diferentes síntomas. Y esto de hablar de combinaciones farmacéuticas en cuanto a sinergia o aditividad tiene que ver con aquellos fármacos en los que la combinación sea en fármacos similares o para provocar un efecto similar. Por ejemplo, el tramadol con el ketorolaco. ¿Ambos serían para qué? Analgésicos. Para dolor. Analgésico, para dolor, claro, va a haber por ahí una situación antiinflamatoria, pero en sí es para dolor, sí es un analgésico. Y el Truvada, ¿alguien conoce el Truvada? A ver, ya que están ahí en la compu, busquen busquen Truvada y busquen para qué es. Antirretroviral. Antirretrovirales. Retroviral. ¿Y está compuesto por qué? ¿Cuáles principios activos? Tricitabina y tenofovir disoprobilo, algo así. ¿Y esos qué son? ¿En qué grupo están? O sea, ¿qué podríamos decir de qué grupo son? Pues el tenofovir podría ser es un antiviral, ¿no? Ajá, ¿y el otro? ¿Tricitabina? Pues dice que ambos son fármacos antirretrovirales. Así es, entonces se fijan esas combinaciones. Y luego la diacereína, me acordé la de acereje, no sé por qué. Mi mente siempre está en todo y en nada, ¿verdad? A ver, ¿para qué es la diacereína? Para la osteoartritis. Sí, pero ¿qué es? O sea, ese fármaco, ¿en qué grupo está? O sea, sí, para la artritis, pero o sea, cuál es el efecto que tiene? Dice que es inhibidor de la interleuquina 1. Ok. Bueno, tiene un enfoque también entre antiinflamatorio y un poco de analgesia, igual que el meloxicam. Y luego también el tramadol con paracetamol y esas combinaciones también que son analgésicas. Bueno, ¿conocen alguna otra? ¿No? Creo que también hay uno de ibuprofeno, ketorolaco, ¿no? Bueno, no sé. En fin, ¿cómo se determina? O sea, ¿quién dijo que sí? O sea, que ponerlos juntos, iba a funcionar más. O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes eso? Pueden decir, pues sí, si yo pongo 2 que son antirretrovirales, pues va a ser mayor, voy a potenciar el efecto. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Pues si veían que ponían menores dosis de ambos fármacos y llegaban al efecto requerido, o si para llegar al efecto tenían que poner más dosis, pues ya veían si hacían sinergia o antagonismo, ¿no? Así es, ahí tienes un punto, Jesús, y esto se hace
con un análisis isobolográfico. ¿Alguien ha escuchado hablar de un análisis isobolográfico? No, yo no. Un análisis isobolográfico, nada más, les voy a presentar así de manera súper sencilla. Ustedes no lo van a hacer porque eso lo hacen ya mucho en ensayos clínicos y es muchísima estadística, muchísima como no tienen idea. A mí me tocó hacer un análisis isobolográfico para determinar que una combinación farmacéutica que quería patentar Laboratorios PISA era realmente sinérgica y para eso trabajamos en conjunto con el departamento o el equipo médico que estaban en un hospital en Ciudad de México, nos mandaron los datos y a mí me tocó participar haciendo todo el análisis estadístico, que es de verdad un montón nada más de como tal de análisis estadístico en un software, hay que graficar y bla, bla, bla. Entonces, quizá a lo mejor van a tener muchas dudas o quizá no, pero me interesa nada más para que vean cómo se hace de manera muy general, pero no se preocupen si luego es como, no entendí esto y esto, no, tampoco se apuren mucho por eso, nada más para que vean cómo se hace de manera muy general. Se hace construyendo isobologramas en los que se grafica la dosis del fármaco A versus la dosis del fármaco B y se tiene que ver en dónde o en qué punto cae el punto de sinergia o más bien en la combinación en dónde queda según la línea de aditividad. Si es por debajo de la línea de aditividad se considera que hay un sinergismo y si es por encima de esta línea de aditividad se considera que es un antagonismo o por ahí alguien que lo llama sinergia negativa. Y lo que se hace es que se determina, aquí vamos a suponer este ejemplo, tenemos el fármaco A y tenemos el fármaco B. Y yo determiné de manera experimental la dosis efectiva 50 o la ED50, que es lo mismo que la S50, es la, creo que aquí lo puse, no. Bueno, esto es por el inglés, effective dose, pero es lo mismo que revisábamos de la S50. No se me confunden con eso, ¿verdad? No, todo bien. Ok, entonces tenemos aquí la ED50 de A, que se determinó de manera experimental, la ED50 de B también se determinó de manera experimental y básicamente se grafican y aquí tenemos entonces nosotros una línea de aditividad, ¿sí? Tal cual lo pones en tu programa, se grafica y ya tienes una línea de aditividad. Y el punto medio en el que la mitad del fármaco A y la mitad del fármaco B, en ese punto en el que se encuentran, se le llama la ED teórica de la combinación. O sea, esa es de ED teórica. ¿Qué hago yo con esa ED teórica? Yo hago una tabla que le llaman la ley de las proporciones múltiples, en las que pruebo esa dosis teórica con esa combinación, lo voy haciendo por mitades y eso lo pruebo en grupos de pacientes para determinar la ED práctica o la real de la combinación. Y cuando yo la determino, por ejemplo, en este caso, que si este sí es un ejemplo real de que fue lo que sucedió en la patente que les comento, cuando lo hicieron de manera experimental, la ED50 estaba aquí. Entonces, si se fijan, estaba aquí. ¿Y qué significa? Que es sinergia. ¿Recuerdan que les comenté que si caía por debajo de la línea de aditividad era sinérgico? Sí. Sí. Si hubiera quedado por encima de esta línea, se le considera antagonismo. Y no crean que esto es de amplio conocimiento, que hay muchísima información. Por ejemplo, cuando yo lo hice, que lo hice en el 2012, ahorita ya debe de haber un montón de información, pero en el 2012, o sea, no es tan viejo, o sea, hace 10 años, ya sé que se escucha hace mucho, pero realmente o se considera que es relativamente nuevo. En ese entonces solo había 2 personas, uno de ellos era el doctor Tallarida, si no me equivoco, que había publicado algunos artículos acerca de estos isobologramas, que incluso, si no me equivoco, el libro de las bases farmacológicas no lo incluía en sus ediciones antes del 2012, porque batallamos mucho para encontrar información que nos permitiera construir estos isobologramas.
Ahorita ya podemos encontrar más información, pero entonces les digo, es relativamente nuevo todo esto de probar realmente lo de sinergia y antagonismo, porque antes de todo esto, pues se creía que simplemente por combinarlos, pues ya se tenía una sinergia, y no, puede que no sea necesariamente un antagonismo, pero a lo mejor es nada más aditivo, o sea, no necesariamente cae en el punto de sinergia, que eso no es que esté malo, simplemente que sí se tiene que probar con esas combinaciones farmacéuticas en las que se clama o se dice que la combinación es mejor porque es sinérgica. Ahora, cuando ustedes vean esto de que la combinación es sinérgica, se pueden preguntar si realmente tiene un estudio o un análisis holográfico que lo haya probado. ¿Sí? ¿Dudas? Y entonces se dan cuenta que realmente se ocupaba menores cantidades de los fármacos para llegar a ese punto de... Así es. En este caso de esos dos fármacos, sí. Se requería menor dosis para, creo que era disminuir la presión arterial y disminuir los niveles de colesterol. Era una combinación para eso, y con una menor dosis se alcanzaban esas disminuciones. Había leído, por ejemplo, que en el caso del metilfenidato decía que junto con el alcohol hacía una sinergia, por lo cual pues no estaban como que cuando tomaras metil no tomaras alcohol o así respectivamente. Hablaba de lo mismo, pero siento que no son de la misma familia, o bueno, en ese caso. Bueno, puede que no sean de la misma familia, o sea, yo les mostraba estos ejemplos de aquí porque es lo que es más común, pero si tú combinas dos fármacos que a lo mejor no son del mismo grupo, pero tú quieres probar un efecto en común, tienes que tener un análisis de este tipo, porque sí puede que no sean de la misma familia, pero entonces el efecto que tú estás buscando, o sea, van destinados para lo mismo. Para lo que no se hace en este tipo de análisis es, por ejemplo, yo voy a combinar dos fármacos que no tienen nada que ver, pero incluso son para tratar dos síntomas diferentes, por ejemplo, un antigripal, y eso es por adherencia terapéutica. O sea, puede que la combinación farmacéutica sea mejor que yo tenga 3 fármacos, 3 principios activos en una sola tableta, a tenerlos en tabletas separadas, porque así el paciente va a tener una mayor adherencia terapéutica, y porque también la formulación me lo permite, porque luego, eso ya hablando de química, si los principios activos son sangrones entre ellos y no se pueden poner en un jarabe, en una tableta, en una solución, pues los vas a tener que poner por separado. ¿Sí? Sí, vas. Dime, Jess. Doctora, hay fármacos que puedes decir, ok, te doy esto, no sé, para la hipertensión, pero este fármaco te causa un efecto adverso, no sé, no sé si tienes asma, algo, por ejemplo, y te diga, pero te voy a dar para que no te cause este efecto adverso. O sea, que solamente haga que un fármaco te ayude a la patología o lo malo que tienes, pero te den otro para evitar el efecto secundario adverso del primer fármaco. Sí, el ejemplo más común, el más común ahorita que se me viene a la mente es cuando te dan antiinflamatorios no esteroideos, particularmente naproxeno, que es muy irritante, y te dan un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, para contrarrestar ese efecto que te va a causar el naproxeno. No sé si alguien lo ha detectado o se lo han recetado así. O sea, te dan algunos medicamentos que te van a causar algún problema de acidez y te van a dar un otro que vaya a contrarrestar esos efectos. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Jess. Déjenme conectar mi compu. Sí. Bien, entonces, interacciones farmacológicas es de mis temas favoritos, y espero que el de ustedes también, porque ahorita ya van a despertar y creo que les va a gustar mucho esta parte. Bueno, todo, ¿les gusta todo? ¿A poco no? Sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. La farmacología les gusta muchísimo, yo sé que sí. Bueno, me siento como yo aplaudiéndome sola, ¿verdad?
Oigan, ¿sí me escuchan bien? Me dice aquí que mi internet no es muy estable. Sí, Sí. todo bien. Bien, entonces, interacciones farmacológicas. Primero que nada, las interacciones farmacológicas pueden ser del tipo farmacocinético o del tipo, farmacodinámico, ¿sí? Si son del tipo farmacocinético, ¿en dónde puedo tener yo interacción, por ejemplo? En el metabolismo, en la excreción, ¿no? Metabolismo, excreción. ¿Se acuerdan cuando veíamos los inhibidores e inductores enzimáticos? Son un tipo de interacción farmacológica. ¿Sí? Sí. Entonces, eso ya lo podemos nosotros revisar, qué es lo que está provocando, que está ocasionando. Y una interacción farmacológica es una reacción entre dos o más fármacos, o entre un fármaco y un alimento, o entre un fármaco, bebida, o entre un fármaco y un suplemento, o entre todo. ¿Sí? Ya ven que ahorita, pues como que por todos lados estamos bombardeados, tanto por la polifarmacia, o sea que tenemos un montón de prescripciones en muchos pacientes o en muchas personas, y pues también puede haber algunas interacciones con alimentos. Ya lo vimos, por ejemplo, con la toronja, o si es el jugo de toronja, o ahorita también que hay un montón de suplementos. También puede haber alguna interacción con alguna condición médica. Y el posible efecto, pues, va a ser que podemos tener una disminución del mecanismo de acción o de la acción del fármaco. Puedo yo incrementar la acción, o puedo tener yo efectos adversos. Y ¿por dónde se las voy a pasar? Es que no puedo abrir mi WhatsApp. A ver. Es que Si necesito quiere, que lo abra. tomar captura, maestra. Ya sé. Póngale en Google, póngale Drug Interaction Checker, y de seguro va a ser el primero que les va a aparecer de Medscape. Y ahorita yo aquí también lo voy a abrir. Para que lo puedan ver. Aquí es para poder buscar los fármacos individuales y ver las interacciones. Sí, ahí voy. Nada más que no logro compartirlo. A ver. ¿Dónde está? Un segundito. ¿Ya lo abrieron los demás? Ya lo envió Diego. Bien, muchas gracias, Diego. O sea, ¿usted no tiene problemas con abrir su WhatsApp en el WhatsApp web? No, maestra. Yo sí, no carga nada, no carga. O sea, ya ven que aparece como algo de encriptando, no sé qué, pero nunca carga. No sé qué pasó. Sí, igual. Bueno, ya lo pueden tener aquí. Puede ser parte de su rutina, de su día a día. Hay que utilizarlo con precaución y con toda la seriedad posible, porque podemos encontrar interacciones que aquí nos van a parecer que son severas, o incluso contraindicaciones que por nada del mundo se deberían de recetar o de prescribir. Sin embargo, en la práctica puede que sí se hagan, porque a veces se puede evaluar el riesgo-beneficio, o bien también tomar en cuenta que estas interacciones son de algo que ha sucedido a lo largo como tal, de la farmacovigilancia de los medicamentos, y también en poblaciones muy particulares. Por ejemplo, casi toda esta información que se tiene, pues ha sido de reportes en Estados Unidos. Las poblaciones pueden ser diferentes, ¿sí? Lo digo porque si algún día ustedes revisan aquí y les aparece contraindicado por cualquier motivo, no pueden nada más decir, no, entonces no se puede prescribir. Hay que hacer una valoración completa como profesionales de la salud que son, tomando en cuenta todos los factores que se tienen. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Vamos a suponer ahorita, a ustedes, aquí también es muy importante el inglés. El inglés, todo tiene que ser en inglés. No hay ahorita una base de datos. Creo que había una en español, pero no era muy, no era como muy buena.
Esta de Medscape está bien aprobada y bien aceptada por la comunidad médica porque está bien sustentada científicamente, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, si podemos nosotros acetaminofén, aquí viene, pues, por ejemplo, también acetaminofén intravenoso, pero vamos a suponer ahorita acetaminofén, que es el paracetamol. Yo lo quiero revisar con, vamos a suponer, propanolol. Ay, no va a estar. O no sé cómo está el sí, propano. No, ese no lo va a estar aquí. A ver, otro. Metoprolol. No hay interacciones. Y ketorolaco. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Ketorolaco. Aquí vean, por ejemplo, se encontraron 2 interacciones. Aquí dice monitorear un monitoreo. Y lo que sucede, dice que el ketorolaco disminuye los efectos del metoprolol por un antagonismo farmacodinámico. Usar con precaución y sí, los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen la síntesis de prostaglandinas. ¿Sí? Esto es cuando se utiliza por más de una semana. Y en el caso, o sea, aquí es, ¿qué le hace como tal el ketorolaco al metoprolol? Y luego el metoprolol, ¿qué le hace al ketorolaco? Aquí, bueno, más bien en este caso dicen que ambos incrementan los niveles séricos de potasio. ¿Sí? Sí. Aquí lo que quería revisar con ustedes, hay, por ejemplo, 10 interacciones farmacológicas que todo mundo debería de, no todo mundo, pues dice aquí que los farmacéuticos deberían de saber. Por ejemplo, vamos a checar esta. Fluoxetina con fenelicina. ¿Se acuerdan qué era la fenelicina? Bueno, aquí primero voy a borrar estos. ¿Sí se acuerdan para qué era o no? Es un antidepresivo. Miren, está contraindicado. ¿Se fijan aquí? Contraindicado. La fenelicilina y la fluoxetina, ambos incrementan los niveles de serotonina. Entonces está contraindicado. ¿Sí? Sildenafil. A ver, por ejemplo. Díganme ustedes algo, uno que quieran revisar. ¿Qué se les ocurre? A ver, el sildenafil. ¿Saben qué es el de sildenafil? Es el Viagra, ¿no? El Viagra. Pero el sildenafil también se receta en infantes para problemas cardíacos. Pero bueno, aquí vamos a suponer y vamos a suponer que también está tomando ciprofloxacino. No hay problema. Y a lo mejor diazepam. No sé qué escogí. Pero a ver, diazepam y ketorolaco. Vamos a suponer que este paciente. Pues aquí tenemos entonces ketorolaco y con ciprofloxacino. El mecanismo aquí desconocido. Dice que más bien hay un riesgo de, se me olvidó eso en español, ¿qué son seizures? Convulsiones son, creo, con una alta dosis de fluoroquinolonas. Sí, convulsiones. Luego se me va la onda, pero bueno, ya ven, así es como ustedes pueden checar aquí lo que sea que ustedes vayan a prescribir. Otra vez, esto, incluso cuando les aparezca contraindicado, no necesariamente tiene que ser de que, no, entonces no lo recetes así, no, habría que evaluar todo y bueno, a lo mejor si se puede hacer un cambio, pues se hace el cambio, pero si no, habría que evaluar ese riesgo, ¿sí? Conocerlo y evaluarlo. Algo que más se les ocurra, a ver si quieren, checamos otros de aquí. ¿Por qué ahorita no me aparecía el propanolol? Es que no sé por qué no está. No sé si porque algunos ya estén, no sé por qué no está el propanolol.
A ver, warfarina, por ejemplo, ¿para qué es la warfarina? Coagulante, ¿no? Warfarina y buprenorfina. Nada. Y ketorolaco. Yo soy famosa del ketorolaco, ¿verdad? Digo, pan. Ibuprofeno. Está bien chido. ¿Cuál está bien chido? El ketorolaco, eso es algo que me quitan para mí. Ok. Vamos a poner aspirin. A ver si viene aquí como aspirina. Sí. Miren, aquí esta es una indicación, es seria, utilizar algo alternativo, pero vean, sin embargo, esto es algo que sí se utiliza de la práctica común. Aquí dice que el ibuprofeno incrementa la toxicidad de la aspirina por la anticoagulación, incrementa el riesgo de sangrado. Sin embargo, sí es una combinación común, ¿eh? Y el ibuprofeno disminuye los efectos de la aspirina. Entonces, bueno, aquí pueden ver cómo esta es una seria. Aquí sí dice que hay que utilizar otra alternativa, habría que ver. Es como una guía. Drug Interaction Checker es una guía que ustedes pueden tener de apoyo para que ustedes puedan revisar más a detalle esta situación de contraindicación o de interacción. También tener en cuenta pues las características del paciente. Habría que ver si casi todas estos reportes son reportes de adultos. Y como ya lo habíamos platicado, incluso todos los fármacos que nosotros le damos a los pequeñines, pues no se hacen estudios clínicos en pequeñines. Simplemente nosotros asumimos que van a funcionar quizá a una menor dosis o a un intervalo diferente, pero al final es algo que no se ha probado en niños. Dime, Fátima. El propanolol está guardado como Inderal. A ver, ¿es el nombre comercial? Ajá, de Estados Unidos. Ya ven. Bien, gracias, Fátima. Eso es muy buen punto. O sea, además de el inglés, que puede estar con la marca. Perfecto, entonces podemos checarlo con algo más. Prolaco, buprenorfina. Hay un cóctel, ¿verdad? Azepam. Doctora, por eso cuando creo que sí fue cuando estaba la oleada de COVID, cuando decían que tomaban ibuprofeno, pero que no lo combinaran con aspirina. Sí, eso tiene que ver con el sangrado. Pues entonces aquí ustedes pueden revisar. Yo les recomendaría que pues sí, o sea, se metan ahí. Es algo que ustedes sí van a utilizar o que espero que sí puedan utilizar en su práctica, porque es de apoyo, es una guía de apoyo que hace mucho tiempo lo que se hacía era revisar en la literatura. O sea, tú revisas la hoja por ejemplo, del propanolol y del ketorolaco, y por ahí podías tú intuir o determinar si había una contraindicación, una interacción, y este tipo de herramientas pues te permiten hacerlo de manera más rápida y pues segura en cuanto a la información que tienes aquí. En Medscape les digo que es una fuente confiable de información, entonces la pueden utilizar con la seriedad y con la responsabilidad que es. Como otra vez les digo, no porque algo diga ahí que ya se tiene que utilizar otra alternativa, se tienen que ir como le llaman luego, como caballitos, que tienen sus, no sé cómo se le llama, pero que no tienen que ver a otros lados, no tienen que ser tan cuadrados, pero sí tienen que tomarlo en cuenta. Cuando yo trabajé con médicos en el hospital que utilizábamos esta herramienta, al principio no querían utilizarla y después sí fue muy, muy útil. Y yo pude ver los dos tipos, por así decirlo, clasificarlo de médicos con los que trabajé, aquellos que esto era como una tontería y otros que les pareció súper interesante que existieran este tipo de herramientas. Entonces, úsenlo con la responsabilidad, el cuidado y la seriedad que se debe. Y también en esta presentación, no sé si tengan dudas ahorita con este checador. No, todo bien. Pues entonces ya puede estudiar, por ejemplo, cuando nos preguntan, oye, estoy tomando esto y quiero tomar alcohol. Y ahí pues ya nos da pues una guía. Por ejemplo, cuando quieren tomarlo con alcohol, ¿dices? Que dicen, por ejemplo, oye, estoy tomando esto y quiero saber si puedo tomar. Y ya pues lo buscas, por ejemplo, etanol y ya los fármacos y
te da Sí. una guía, pues. Mira, te da una guía y bueno, ya saben que hay muchos fármacos, ustedes lo van a ir sabiendo, a lo mejor ya lo saben, que de hecho no habría tanto problema el utilizarlos con alcohol, pero ustedes tienen que ser muy cuidadosos, o más que cuidadosos, muy responsables de ese tipo de información, porque ustedes como personal médico pueden entender y saber un montón de situaciones fisiológicas que muchas personas no. Entonces, muchas personas, aunque ustedes no lo crean, si ustedes le dicen, este tipo de fármaco sí lo puedes combinar con el alcohol, hagan de cuenta que es como, no me dijeron nada y me dijeron que todo se puede combinar con el alcohol. Y hay unos muy particulares que sí van a tener un montón de problemas. Por eso sí es importante que ese tipo de información de decirle a la gente, bueno, hay algunos medicamentos que no hay problema que tomes alcohol, es como de, bueno, de aquí soy. ¿Sí o no? Sí. A ver, el más común, acetaminofén, que luego se toma el paracetamol para el dolor de cabeza y el alcohol. Vean, aquí el alcohol va a disminuir el nivel o el efecto del acetaminofén porque va a estar ocupado. O sea, el hígado va a estar más ocupado metabolizando el etanol que va a provocar que se esté teniendo un mayor metabolismo del acetaminofén y entonces va a disminuir los efectos, pero también si no se está metabolizando el alcohol, pues puede que tú tengas una mayor intoxicación por alcohol, ¿sí? Y luego aquí... ¿Más ebrio? Sí, pero no. Claramente, si se fijan aquí, o sea, vean esto. Aquí dice, el etanol disminuye el nivel o el efecto del acetaminofén porque afecta el metabolismo enzimático, pero aquí te está diciendo que el alcohol va prácticamente a incrementar el metabolismo del paracetamol, por eso va a disminuir su efecto, pero luego aquí también te dice que incrementa la toxicidad por disminución del metabolismo. ¿Sí? O sea, sí pueden sonar contraindicatoria, ¿sí se dice contraindicatoria? Contraindicado, pero es nada más que ustedes lo tomen en cuenta. Al final es una interacción que es de tipo menor, pero hay que tener cuidado con lo que yo le digo a las personas, ¿cierto o no? Sí. ¿Y con el diazepam? Ahí voy. Eso es casi pregunta obligada, ¿verdad? Ahí está, menor. Pero porque ambos incrementan el nivel de sedación. Pues sí, son depresivos del sistema nervioso. ¿Qué otro se toma ahorita muy común? El Sildenafil también ¿No? tomado. ¿Cuál? El Sildenafil. No te escuché. Xanax. ¿Qué es el Xanax? Es otra benzodiazepina. Alprazolam, ahí está. Igual. Realmente es poco, pero El Sildenafil o el Viagra también lo usan mucho. con alcohol, pues que, pues sí, ¿verdad? Pues bueno, aquí tampoco hay. Miren, el etanol y el sildenafil, otra vez, pero esto es con cuidado. O sea, no significa que no vaya a tener algún problema el paciente y más. Acuérdense que ya lo tocamos una vez ese tema, la dosis hace el efecto. Aquí no te está hablando nada de dosis, eso lo tienen que tener muy en cuenta. O sea, no es lo mismo a lo mejor que si estamos hablando de alcohol, vamos a suponer una cerveza, 2 cervezas a un grado ya etílico grave, del tipo serio, ¿sí? Sí, Por eso hay mucho cuidado y mucha responsabilidad con esto. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y entonces lo que les quería compartir o terminar de compartir es que en esta presentación también aquí les incluyo estas 2 ligas en donde ustedes pueden revisar, si les alcanzan a ver, estas 2 de aquí abajo, donde pueden revisar interacciones severas. Pues pueden darle una revisada en esta que abrí, en esta página, viene la explicación y creo que en la otra, si no me equivoco, solo les menciono las interacciones severas. Pueden a lo mejor hacer el ejercicio de ponerlas en este Drug Interaction Checker, a ver si encuentran lo mismo o muy similar, simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿sí?
Sí. Sí, Sí. Ok. Pues ya casi terminamos. De hecho, ya terminamos porque lo siguiente que nos falta ver es toxicología. Es muy rápido y lo vamos a combinar ya junto con farmacovigilancia. ¿Les parece? Para no saturarlos ahorita con más información. Sí, está Sí, bien. maestra. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien. ¿A gusto? ¿Tranquilo? Sí. ¿Todo? Pues los veo entonces el próximo viernes para terminar los temas y si hubiera alguna duda con los temas que ya revisamos, pues lo podemos revisar antes de su examen y pues disfruten mucho su fin de semana, todo con precaución y denle una revisada otra vez, no se esperen hasta el examen, ya vayan revisando de nuevo todo lo que vimos de los receptores, lo que acabamos de ver ahorita les voy a subir la presentación y para que estén ya listos. Acuérdense que esto es algo que van a utilizar ya de cajón casi todos los días. ¿Sí? gracias, maestra. Disfruten, Gracias. cuídense mucho. Si alguien tiene alguna duda, situación, algo, si quieren, se espera al final y lo platicamos. Si no, o los demás, los veo el próximo viernes. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.